como te decía, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. La verdad que recibí mucho material. Hemos escrito también en Tercer Tiempo News y en otros espacios sobre lo que implica, lo que nos tenemos que comenzar a preocupar posiblemente, sobre todo entre dos focos, entre el tema de adolescentes y mujeres, por lo menos es un material que recibí, pero también hay otro material que recibí que es qué es lo que está pasando con los jóvenes y las redes. Hay un material propio de investigación del Hospital Italiano que refleja de qué manera el bienestar emocional de los jóvenes y adolescentes en la era digital hay que mirarlo, pero mucho y muy atentamente. Ya han escritos libros sobre esto, sobre la sociedad ansiosa, la serie espectacular argentina que habla de grooming, de trata, el nuevo orden de la explotación infantil en las redes, que a lo mejor no lo vemos, y ese cuco que está en el cuarto pensando que tu hija o tu hijo está cuidado porque está dentro de tu casa y no está cuidado, ¿no? Hay una red que le está complicando quizás a un poco más el bienestar emocional. Y en este sentido vamos a ver qué es el miedo a quedarse afuera, el FOMO, el uso desmedido de redes sociales. Y en este sentido tenemos a quien fue parte de esta investigación, al doctor Damián Supli o Supley, no sé cómo se pronuncia, cómo se nombra. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien. muy bien. Supli está bien y soy licenciado, no soy doctor, no soy psiquiatra. La que me acompaña ahí en la nota es la doctora Gisela Roblat, que es la jefa del servicio, pero yo soy el coordinador del equipo de grupo, soy psicólogo. Psicólogo, bien. Carrera que está estudiando mi hija y que cada tanto me siento a escuchar el placer de leer algunas cosas de Lacan. Está en tercer año. En la UBA, así que lo digo así con el orgullo, como Bien, toda mamá orgullosa. vamos orgullosa. La verdad que cuando vi este material se lo compartí al grupo también que estaba estudiando en casa, política de salud mental. Y me llamó, es muy importante el foco. ¿Qué sería el miedo a quedarse fuera? ¿Qué implica esto? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los semáforos que los padres pueden advertir, ver? ¿Nos damos cuenta? ¿No nos damos cuenta? ¿Pueden influir el colegio, los grupos de pares? Contame. Bien, sí, hoy hay que entender también que la propia red social o todo lo que tiene que ver con Internet va definiendo y nomenclando cosas que existieron siempre, pero que hoy tienen otro título, ¿no? Digo, el FOMO como fenómeno viene de Fear of Missing Out, ¿no? Digo, como el miedo a perderse algo, y está muy relacionado a todo lo que propagan las redes sociales, ¿no? Digo, como que esta cuestión de generar ciertos estándares o reforzar ciertos estereotipos que tienen que ver con esto, ¿no? Con expectativas de cómo uno la tendría que pasar, de cómo uno tendría que relacionarse, de cómo debería ser, ¿no? Digo, como adolescente varón, como adolescente mujer, digo, como lamentablemente estos estándares están como desplegados desde un montón de lugares, muchas veces responden a lógicas de consumo y a seguir en una permanencia en el plano de lo virtual, ¿no? Digo, en las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que observamos hoy y que también vemos como servicio de salud mental, obviamente, infanto-juvenil, es que hoy los chicos y las chicas están muy influenciados por estos espacios, que hasta a veces se usa esta palabra, ¿no? Digo, yo trabajo en escuelas, ¿no? Y yendo a dar talleres como un equipo de extramuros del hospital, y aparece esto, ¿no? Como que dicen, uy, tengo FOMO, ¿no? Digo, como livianamente. Esto está hablando de una ansiedad supuestamente, digo, generada por estas redes sociales, que también tenemos que entender, digo, supuestamente, porque muchas veces las personas, digo, tienen como diferentes criterios y tolerancia a esa ansiedad, y es lo que hoy nos está pesando también, ¿no? Digo, como chicos, capaz que tienen cierta tolerancia a la frustración baja, ¿no? Digo, que esta cuestión de tanta presencia en lo virtual hace que no puedan tolerar en su vida física, digo, como, bueno, cuestiones negativas, ¿no? Digo, me parece que es una situación como compleja, ¿no? Digo, a la que hay que darle atención y como bien decías, pensando también en tu hija y en salud pública, que sin duda también es una situación que tenemos que afrontar como comunidad, ¿no? Digo, desde las regulaciones, el Estado, desde los profesionales, desde los espacios como el que hoy están brindando y agradezco, ¿no? Digo, que en los medios de comunicación se pueda hablar de cómo acompañar a estas nuevas realidades. Uh-huh. Me corro un poco,
Viste que para mí, cuando hacemos periodismo hace como 30 años, para mí siempre yo tenía un gran profesor y tutor que decía, cada noticia tiene texto y contexto. Ujú. Eh, y, mm, y hace poco nos venimos encontrando, vos hablabas de política de salud, ¿no? Pública. Hace poco nos venimos encontrando con una sumatoria de asesinatos, de femicidios, de una actitud sumamente violenta. Hoy hablaba muy temprano en la mañana con una especialista, Carolina Barone, que ella decía que es un sistema en donde todo, si no está integrado, ese todo es nada, se convierte Ujú. en la nada misma. Eh, todo esto que estás planteando vos, ¿hay una posibilidad, suponete, muy pequeña de que el colegio sea parte de una construcción de identidad, de comenzar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con mujeres con autonomía, con cierta autoestima, varones con cierto trabajo a lo que puede llegar a ser la empatía? Se puede trabajar desde temprana edad, más allá de mirar solamente la ansiedad, porque yo, no sé, analizando y mirando y escuchando, uno puede pensar que todo esto te imprime también una determinada exigencia a ser, a parecer, a ser violento, a ser un macho cruel, a un montón de cuestiones. Bueno, todo eso te lo tiré arriba de la mesa. Hago de cuenta que estoy en terapia. Sí, es sumamente interesante lo que decís y que me parece que yo trabajo también en el área de promoción de salud en niñez y adolescencia, ¿no? Y me parece que las escuelas hoy tienen un lugar fundamental, que si bien se sienten como muy exigidas, ¿no? Digo, porque tienen que dar respuesta a un montón de situaciones que la crisis, ¿no? En general también, eh, digo, aparecen. Me parece que es como la construcción del pensamiento y de todos estos criterios que vos decís, ¿no? Digo, tenemos que estimular el pensamiento crítico en los chicos y en las chicas para que no absorban esta cuestión así como de lleno de estos estereotipos que decíamos, ¿no? Digo, la belleza, la sexualización de la mujer, ¿no? Y toda esta cuestión del poder y de la masculinidad tóxica que muchas veces se filtra en las redes sociales, ¿no? Y qué es lo que los pibes ven. Y que cuando uno observa estos hechos lamentables, sin duda, como los femicidios y esto que viene pasando, digo, bueno, encuentra y pesquisa, digo, que estas cuestiones, había avisos en las redes, ¿no? Digo, pertenecían a ciertos lugares, por supuesto, horribles, ¿no? Y muy, eh, digo, muy condenables, ¿no? Entonces me parece que sin duda los pibes hoy necesitan ese criterio para poder construir, digo, qué es con lo que se encuentran, ¿no? Yo siempre traigo una encuesta de UNICEF que es valiosa porque se llama Kids Online y tiene que ver con Argentina. Y cuando uno ve el contenido negativo, observa primero estos estereotipos, ¿no? Digo, las maneras de adelgazar, cómo ganar plata. Y lo otro negativo, que creo que es el tercer puesto, habla de los discursos de odio, ¿no? Digo, y todas estas cuestiones que en redes se manifiestan y que son muy complejas también, ¿no? Entonces, digo, bueno, cómo la violencia también va drenando, ¿no? Y va llegando también a las mentes adolescentes, que son más vulnerables, ¿no? Y que también, como no tienen esos criterios desarrollados que hablábamos antes y que se construyen también en comunidad, le tenemos que dar como mucho lugar. Porque esa salud mental tiene que ver con todos estos condimentos que vos decís, ¿no? Para tener determinada identidad, todos estos procesos de creencias, prejuicios y sesgos, me parece que es un conjunto entre familia, presencia de adulto también, presencia de adulto, no ausencia de adulto, que para mi criterio últimamente está como que parece ser que se llevó todas las materias el adulto, pero bueno, esto es mi criterio. Ujú. Volviendo a este tema, al 10 de octubre, me llegaron como tres materiales, el de ustedes, otro de Vital Voices y otros, el de la Universidad Católica Argentina, del observatorio, y todos tenían un denominador común. El denominador común es la ausencia de política pública y otro es la economía, porque si no me puedo hacer tratar, si no me puedo acompañar un psicólogo, un terapeuta, ¿cómo hago? Y eso profundiza la depresión. Ante esta ausencia, ante esta crisis económica, ¿qué se puede hacer? Y me parece que, bueno, digo, encontrar también, digo, los espacios, ¿no? Digo, como a ver.
Digo, a mí me parece que los adolescentes o las adolescencias, ¿no? Digo, necesitan como espacios de reconocimiento, de comunidad, y en ese punto, digo, más allá de lo terapéutico, es terapéutico o es saludable también, digo, bueno, participar en un club, encontrar un hobby, un interés, ¿no? Digo, que ese interés sea saludable, en lo posible comunitario, social, ¿no? Digo, como que despliegue un poco el interés, digo, por la propia vida y por la de los demás, ¿no? Digo, me parece que esa es la crisis que hoy nos estamos encontrando. Ujú. Porque si uno piensa en fenómenos que están muy relacionados, ¿no? Digo, como como pensábamos recién, por ejemplo, en estos estereotipos, ¿no? Digo, que uno piensa en el varón y piensa en las apuestas online y piensa en estos cursos para hacerte millonario, ¿no? Que digo, que son vacíos y carentes de sentido. Digo, bueno, lo que necesitamos es esta cuestión, ¿no? De cómo encontrar un sentido Un a esa propósito, pertenencia, ¿no? sí. Digo, como sin duda. Y también hablaba hace unos días, antes que encontrar a cerrar la nota con ustedes, que esta investigación que me gustó, hablaba con otro psiquiatra también y que se le complicaba el horario. Él hablaba de la ausencia del adulto y la ausencia del no como registro saludable. Él decía, el no es una vacuna social. Ujú. Eh, eh, Eso, dentro de toda esta investigación que hacen, que tienen que ver cómo acompañar, cómo sacar a un pibe, me viene a la cabeza la serie Adolescencia, que la vi 500.000 veces, ¿qué hacer como adulto ahí? El no es no, me lo banco, me lo fumo, aguanto un rato el odio. Hay algo que es interesante también y que te agradezco porque estamos llegando a un lindo nivel de profundidad y te agradezco el tiempo también, ¿no? Pero digo, nosotros nos encontramos también con que hoy desde la crianza hay un cambio de paradigma donde muchas veces los padres pretenden decir que no y encontrarse un bueno gracias pa, te lo agradezco, ¿no? Bueno gracias ma, te lo agradezco, ¿no? Y bueno, me parece que en la adolescencia siempre es un criterio y un camino pedregoso, ¿no? Digo, poner un Claro, límite es realmente, ¿no? Digo, es uno el que tiene que sostener y tiene que entender el límite como una cuestión de criterio, de consenso, de cuidado, ¿no? Y que muchas veces el adolescente no lo entiende así. Entonces digo, bueno, ¿qué nos pasa también como mundo adulto con ese no? Y que claro. me parece que un no sin duda es muy protector, ¿no? Digo, y que capaz que puede sonar antipático, ¿no? Digo, trabajando estos temas, el otro día justo una madre me preguntaba en un taller, como digo, bueno, ¿cómo le pongo no sin que, o le digo que no sin que haya conflicto? Y yo le decía, mirá, eso es imposible, digo, es una expectativa inalcanzable. Entonces digo, bueno, hay que entender que a veces estas cosas no son bien recibidas, ¿no? Digo, pero sin dudas me parece interesante lo que traes, ¿no? Digo, como que es algo protector, sin duda, porque es lo que permite, ¿no? Digo, también con la posibilidad de negociar, de entender también lo que son las pertenencias. Digo, hoy pasa eso también con el tema de las pantallas, ¿no? De que muchas veces aparece como esta cuestión de estar para existir un poco, ¿no? Y en el mundo Claro, adulto pasa lo mismo. claro, Entonces digo, claro. bueno, tenemos que entender esas lógicas, ¿no? De que los pibes de alguna manera quieren, viste, como, bueno, relacionarse, estar con amigos, disfrutar, digo, hoy lo virtual aparece como vía, pero que no sea la única, viste. Por eso es tan importante el entramado social, volvemos a lo anterior. Pero no hay clubes, Damián. Mm. Estamos hablando con el licenciado en psicología, Damián Suple, que es justamente esta investigación que han hecho, material propio del Hospital Italiano, muy bueno. La verdad que yo recién me entero, el FOMO, no lo había escuchado. Mirá que leo, pero no lo había escuchado. Ujú. Eh, eh, y no hay lugares, no hay club, o sea, se ha perdido el disfrute, el gusto de, no sé, qué sé yo, de que, me acuerdo, la más chica hacía patín y el otro 500.000 deporte, ¿no? Pero lo siguen haciendo, Sí. pero antes había más club social, ¿no? Estaba, Ujú. ahora es como que se perdió eso. ¿Cuál sería la Sí. posibilidad de la tercera vía? Sí, hay crisis sin duda como en todos los espacios, digo, pero bueno, los clubes que funcionan y que hoy siguen activos, digo que también tuvieron un montón de crisis, ¿no? La pandemia fue un año muy difícil para estos espacios, pero bueno, encontrarlo desde lo valioso de lo que puede hacer, digo, cuando uno habla de club, habla de comunidad, habla Claro, de un tercer espacio, de centro cultural, de claro, un hobby, de las Swifties, como digo yo a veces, ¿no? Digo, como bueno, el que nos una, que nos gusta la misma cantante y que de alguna manera nos encontramos en una plaza. Digo, bueno, lo que sea posible, ¿no? Digo, me parece total. que eso es hiper necesario, ¿viste? Y les da otro entramado, que no solamente se despliega en lo virtual y que es a veces lo más complicado. Me está preguntando una colega, me dice, Sari, yo no tengo posibilidades de llevar
a su hija, llevar a su hija a un tratamiento terapéutico. No estoy pagando la prepaga. ¿Qué lugares, me pregunta, qué lugares de tratamiento tercera vía o acompañamiento hay en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, eso la verdad que desconozco el dato puntual de lo que te podría llegar a recomendar o a sugerir. Sé que hay líneas específicas y que de alguna manera, sin dudas, a algún lado te debería llegar, ¿sí? Me Ujú. parece que hay servicios públicos, hay hospitales públicos que también resisten y lo hacen con mucha fuerza, con mucho interés, con mucho amor a la adolescencia, ¿no? Digo, sé que las listas de espera, hoy el sistema de salud en general está Me en una habla de situación eso, me delicada, habla de ¿no? Digo, eso. como que hay algo globalmente como muy complejo desde ese lado, Mm. sin duda. Pero digo, bueno, ver qué posibilidades hay. Digo, sé que las hay, ¿no? Digo, capaz que, digo, bueno, no sé, digo, poder conectarse fuera de aire como para poder buscar un poquito más. Pero digo, sé que hay líneas orientadas a eso y que, bueno, ojalá puedan llegar. Digo, bueno, pero también por eso hoy muchos pibes se vuelcan al chat GPT, ¿no? Digo, como ese tipo de opciones que sin dudas también conllevan sus riesgos, pero nos damos cuenta, viste, que el estigma también de la salud mental a veces pesa Un para que los montón. pibes puedan pedir ayuda. Pero bueno, hay que generar conciencia y hay que generar también espacios de salud desde ese lado. Ujú, ujú, ¿No? Y que como decíamos, tanto los clubes como los espacios de salud, digo, como un o montón de como los cuestiones reciben. amigos, salir un Sí, poco del espacio individual que significa, ¿no? Me acuerdo que el colegio donde fueron mis hijos los viernes a la tarde, toda la tarde era el colegio abierto para que los pibes jueguen al fútbol, hagan radio, lo que sea en el secundario. Ha sido un placer, bueno, licenciado muchísimas gracias. Damián. Lo mismo digo. Un gran placer. Gracias por lo que hacen. Bueno, Y este material obviamente va a ser colocado nuevamente en un espacio para ser difundido, porque la verdad que está interesante la investigación que hicieron. Gracias por estar bueno, aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. hasta luego, igualmente. Gracias. Bueno, ahí escucharon, ¿no? Este concepto de el FOMO, este concepto que tiene que ver con entender qué le pasa con las adolescentes y qué pasa con de qué manera podemos acompañar. En el día de ayer hablaba con un psiquiatra y él me decía, mira, el no es no. Y tenemos que comenzar a entender que transitar la adolescencia con nuestros hijos es como un cuaderno vacunatorio, ¿no? Como ir poniendo determinadas vacunas a determinadas edades, determinada vacuna. El anticelular, el anti no, bueno, el anti, hasta que más o menos esté preparado.